feature. Empezamos con una hora de ética y después posiblemente otra hora, hora y media o dos sobre red madrileña de neurotecnología. Lo de ética es importante para todos. La red madrileña es importante si os interesa la neurotecnología en Madrid. Pero si no os interesa, no tenéis que quedaros a la segunda parte de la sesión doble. Y eso lo digo por todos los oyentes y también los ponentes. No hace falta, porque lo que vamos a intentar hacer en la segunda parte de la sesión es ponernos de acuerdo para crear una red madrileña de neurotecnología entre las universidades, laboratorios, hospitales y empresas, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a hablar de ética. Yo quería ir al grano con lo que llaman en inglés un case study, que ¿cómo se dice un case study en español? Un caso de estudio. En vez de perdernos en filosofías, ir a cuestiones prácticas, ¿no? Entonces, habéis oído ya ayer y hoy montones de neurotecnologías de todo tipo que pueden hacer cosas increíbles. En realidad habéis oído dos tipos de neurotecnologías, unas que se utilizan en la clínica y otras que se utilizan en el mercado o fuera de la clínica, ¿no? Entonces, las neurotecnologías que se utilizan en la clínica están absolutamente reguladas o hiperreguladas en todos los países. Los dispositivos tienen que estar aprobados pues, por la FDA en Estados Unidos, la Agencia Europea del Medicamento en Europa, el Instituto de Salud Pública en Chile. En todos los países tienen una organización estatal oficial que te aprueba el dispositivo y se asegura que es serio, que no tiene efectos secundarios y que es seguro, ¿no?, para los pacientes. Y los datos obtenidos por estos dispositivos en un contexto clínico están también súper protegidos. Son datos clínicos sensibles. En todos los países, pues más o menos civilizados del mundo, hay leyes y reglas específicas que te prohíben vender estos datos clínicos, compartirlos con gente que no sean parte de un estudio clínico, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo os animaría a que lo quitaseis de vuestra mente en términos de problemas éticos. Con estos dispositivos no hay problemas éticos. De hecho, si hay algún problema, como habéis oído esta mañana, es que están demasiado regulados. Es el problema contrario, ¿no? Pero yo quería enfocar la discusión en los otros dispositivos, que son los dispositivos comerciales, como esto que hemos enseñado esta mañana, que lo puedes comprar en Amazon. De hecho, todos los dispositivos que vamos a hablar ahora los puedes comprar en Amazon, o se van a poder comprar por internet, ¿no? Entonces voy a poner dos ejemplos concretos y podemos utilizar esto para empezar a discutir entre todos nosotros, con Ana y también con Álvaro y con José, ¿no? Uno es, lo mencioné ya antes, hace septiembre del 2023, una compañía startup asociada con la Universidad de Sydney utilizan un casco de electroencefalografía, yo creo que peor que el que fabrica aquí Mikes y su tropa, y lo acoplan por primera vez a un modelo de inteligencia artificial generativa, los modelos grandes de lenguaje, Large Language Models, para descodificar las palabras que unos voluntarios, 17 voluntarios, conjuraban en su mente, ¿no? Entonces, en este estudio demuestran que el 44% de las palabras que estas personas conjuran en su mente son descodificables, ¿no?, con un casco de electroencefalografía. Eso en los 17 voluntarios. Pero hay algunos donde la descodificación es mucho más exacta. Y hay un vídeo que os animo que lo busquéis en internet, que hay un voluntario que le dicen
Imagínate que entras en un Starbucks y vas a pedir un café. Ponte a pensar y te vamos a descodificar las palabras que estás generando en tu mente. Entonces en el vídeo ves al chico que tiene el casco puesto, el ordenador está escribiendo lo que la inteligencia artificial está descodificando, pero el chico tiene la boca cerrada y empiezan a aparecer palabras: buenas tardes, un café, un espresso, one shot, sin leche, por favor, ¿no? Entonces, esto cuando lo vi la primera vez me quedé de piedra. Digo, le están leyendo, está comunicándose mentalmente con el exterior, ¿no? Eso ocurrió en diciembre del 23. A los 4 meses, un estudio en Japón, lo mismo en japonés, el porcentaje de aciertos, en vez del 44%, el 70%. 2 meses más tarde, uno estudió en China, en chino, en mandarín, pues 80%. El año pasado, un estudio en Europa, de Francia, dirigido por el grupo francés de Meta, de Facebook, donde utilizando el sistema de electroencefalografía de aquí de España, en San Sebastián, el BCBL, que es muy, muy bueno, obtienen un 95% de exactitud. Entonces, esto te demuestra que es posible descodificar el lenguaje interno de una persona con un modelo de inteligencia artificial generativa y un casco de EEG como el que, o parecido a los que has visto esta mañana, ¿no? Entonces, ahora mismo, yo trabajo en una fundación que se llama Fundación Neuroderechos, NeuroRights, y el año pasado miramos los contratos con los clientes de 30 compañías de neurotecnología comercial, o sea, no clínica como la de Ana, sino comercial, como las que te venden estas cosas en Amazon. Y los contratos con los clientes son la letra pequeña que siempre no lees y que corres para decir que estás de acuerdo, porque si no, no puedes encender el dispositivo o bajarte la aplicación o el software, ¿no? Bueno, pues de las 30 compañías, cuando tú dices estoy de acuerdo, otorgas a la compañía la propiedad de todos tus datos neuronales a perpetuidad. O sea, ahí les pasas, todos los datos cerebrales tuyos pertenecen a la compañía. Y en la mayoría de las compañías, casi todas, cuando dices estoy de acuerdo, autorizas que la compañía pueda vender los datos a una tercera parte, un tercer socio, que por definición no está determinado. Puede ser una compañía aseguradora que utiliza tus datos de encefalografía para diagnosticar si tienes una epilepsia y subirte el premium, o puede ser la mafia marsellesa que utilizan tus datos para descifrar qué palabras tienes en la mente cuando ves a tu mujer y hacerte chantaje, o lo que sea. O sea, es el salvaje oeste, ¿no? Las compañías de neurotecnología comerciales no tienen ninguna regulación, ¿no? Esto es el primer caso que quería comentar. El segundo caso es una cosa que sabe Álvaro mucho más que yo. Es un estudio de sus colegas en la Universidad de Boston. En el año 22 estaban interesados en utilizar estimulación magnética transcraneal para Alzheimer, para aumentar la memoria en los pacientes de Alzheimer. Pero hicieron un estudio preliminar con un grupo de voluntarios, gente normal, pero tenían una edad avanzada porque iban a servir de control de los de Alzheimer. Y en este estudio, que lo publicaron en una revista Nature Neuroscience, muy buena, demuestran que una sesión de estimulación magnética, bueno, depende cómo lo hagan, pero si lo hacen de una manera, aumentan la memoria a corto plazo un 30%, lo hacen de otra manera, la memoria a largo plazo otro 30%, ¿no? Entonces, esto se hizo hace ya pues 3 años, ¿no? Demuestra que puedes utilizar estimulación magnética transcraneal para aumentar la memoria. Y eso, como estaba comentando Álvaro, ahora quizá puede hablar de esto, puede dar surgimiento a un montón de compañías que empiezan a venderte estimuladores craneales para aumentarte la memoria o ayudarte a concentrarte o bajarte los humos, lo que quieras, y completamente sin ningún control y ninguna regulación
internacional. Entonces, esta es un poco la situación. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que esto no es algo adecuado o óptimo. Entonces, habría que darle una vuelta un poco. Hay que regular la industria neurotecnológica y cómo. Y con eso quizá, Álvaro, puedes tomarlo a partir de ahora, porque tú sabes de esto mucho. Sí, yo creo que, o sea, de hecho creo que por tocar un momento el aspecto clínico, creo que también vale la pena en el aspecto clínico destacar el hecho de que hay aparatos aprobados, clínicamente regulados, pero la aplicación de esos aparatos a otras indicaciones es legal desde un punto de vista regulatorio. Y hay un montón de clínicas en todas partes del mundo aplicándolo para toda clase de problemas médicos que tienes desesperación, con muy poca evidencia subyacente. O sea, hay una clínica muy notable en Murcia, donde es donde más niños con autismo se han tratado con estimulación transcranial, donde la evidencia que esto pueda mejorar el autismo, yo creo que está ausente. O sea, con lo cual hay un aspecto de regulación también clínica que es distinto al que tú dices, pero que creo que es importante. Pero parte de los estudios muestran que la estimulación cerebral puede acelerar el aprendizaje, puede mejorar el estado de ánimo, puedes mejorar tu sueño, puede mejorar tu procesamiento sensorial. Y de ahí a querer aplicarlo en todos nosotros, el paso es muy pequeño. Roy Kadosh demostró en colegios, con una serie de estudios muy controlados, que se puede mejorar la discalculia en niños con trastornos del desarrollo con discalculia, que se puede demostrar la dislexia. Roy ha recibido, y yo también, y mucha gente más, millones globalmente quizá, ciertamente cientos y miles de peticiones de padres con niños perfectamente bien que quieren que sus hijos vayan mejor en el colegio y por lo tanto quieren aplicarlo. Y si no se los das tú, he visto que yo me lo puedo comprar y se lo compran. Yo creo que ahí hay todo un fandango de regulación. Y luego hay otro aspecto, que todos los datos que se adquieren para guiar la estimulación o para recoger actividad cerebral, como tú dices, en los sistemas comercializados no son propiedad del individuo, y si no son propiedad del individuo, eventualmente se pueden usar para cualquier cosa. O sea, lo que contaba Ana, a nivel electroencefalográfico hay bastantes indicios que vamos a poder detectar muy pronto predicción de riesgo de demencia. Yo supongo que Fernando nos contará mañana, y si tú haces eso y esos datos no son tuyos y una aseguradora los compra, es lo que te dices, pueden coger y decir, ahora yo no te doy seguro médico porque sé que tienes un factor de riesgo de... y ahí de nuevo hay un vacío de regulación. O sea, yo creo que hay distintos aspectos donde la tecnología va más rápido que la regulación necesaria para proteger al individuo, al fin y al cabo. Ana, ¿quieres comentar tú algo? Sí, perdón, no he oído mucho a Álvaro, pero bueno, os voy a poner unas slides porque no es para un poco generar debate, que ya habéis empezado, y simplemente, si lo veis, ¿me estáis viendo la slide? No. Ya. ¿La veis? Sí, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Vale, pues, o sea, la primera vez que yo oí la palabra neuroethics no entendí lo que era, y entonces busqué esta definición, ¿no? Que es un poco what is right and wrong, good and bad about the treatment and manipulation of the human brain, ¿no? According to esta. Entonces, en el 2015, yo creo que contigo, Álvaro, fue la primera vez que fui a una conferencia de neuroética, que fue en Washington con el Instituto of Medicine, ¿te acuerdas? Sí. Esa fue mi primera aproximación, ¿no? Y luego estuve, pues, desde entonces recuerdo que tanto la OECD o muchos institutos hacían como papers de neuroética y pedían a la industria que pensaba, ¿no?
Y uno de los más importantes es cuando me fui a Corea, a Seúl, con la delegación americana, donde se reunían todos los Brain Research Projects del mundo, los chinos, los japoneses, los europeos, los americanos, para discutir las bases de la neuroética en la investigación sobre temas relacionados con el cerebro. Entonces, bueno, una de las cosas que me gustó más de este viaje a Corea es lo que había salido con Karen Rommel-Franker sobre el International Brain Initiative, ¿no? Que decía cuáles son las preguntas que tienen que guiar la investigación ética en la investigación en el sector de la investigación del cerebro. Entonces, como ha dicho súper bien Rafa, nosotros, Neurolytics, como empresa regulada, nos vigilan un montón el data protection, que no podemos enviar los datos, que hay que proteger el paciente. Todo esto, Rafa, tienes razón, de que en el entorno médico tienes mucho control. Pero lo que es muy curioso es que aunque yo esté bajo un estudio de la FDA, nadie me había hecho ninguna pregunta del tipo que pongo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué he aprendido yo de la investigación de neuroética, ¿no? De los conceptos de neuroética? Y es que cuando yo pienso sobre el desarrollo de una nueva tecnología, hay 4 cosas que no necesariamente me las pregunta la FDA, ¿no? O los organismos europeos, que es cuál es tu responsabilidad, ¿no? Sobre las consecuencias que tiene la tecnología en general, ¿no? A nivel sociedad, el data privacy, que aquí sí que os digo que estamos bastante controlados, pero luego hay una cosa de identidad y de autonomía. O sea, a mí nadie me ha preguntado si cuando estimulo un paciente, ¿no?, para epilepsia en un ensayo clínico, si su identidad o su capacidad de decidir, ¿no? Como decías antes, había estudios de TMS diciendo que podía cambiar el judgment, ¿no? O sea, ¿alguien está mirando qué significa esta tecnología, esta neurotecnología en cuanto a la identidad, ¿no?, y a la autonomía del paciente, ¿no? Y luego la parte más de la equidad, ¿no? ¿Quién va a tener acceso y cómo, ¿no? Entonces, aunque yo esté regulada, recuerdo, y os voy a poner el audio por si se oye, una paciente, ¿no?, que me envió este audio a mi móvil personal, que por cierto no sé cómo lo consiguen. Los voy a dejar escucharlo. No lo oímos. No se oye, Ana. Tienes que... Creo que en Zoom hay una opción cuando compartes pantalla que puedes compartir. Bueno, no se oye muy bien, pero básicamente esta paciente me dice: yo estoy participando en el estudio de epilepsia, ¿me puedes vender un dispositivo a mí sola, a mí? Entonces, a lo que yo le contesto: oye, mira, nosotros somos un sponsor de un estudio clínico y no te puedo vender el dispositivo aunque te haya ido súper bien porque estoy under FDA trial. Y entonces, claro, yo me pienso que hago las cosas súper bien, pero al final, como no me pueden comprar el dispositivo porque no está en el mercado, al final, ¿qué hacen? Se van, como dice Rafa, a Internet, a Amazon, y por 299 euros se compran un TDCS, ¿no?, que lo pueden utilizar en su casa. Sobre todo con todo tipo de falsos claims, ¿no? Y entonces, estas compañías, más consumer de Amazon, ponen el wording de manera que parece medical grade, pero es mentira, no está medical grade, ¿no? Y entonces, esto creo que es lo que va a venir, ¿no?, con la revolución esta revolución de la que hemos hablado por la mañana, ¿no?, del consumer, y no solo Think o Hume o estos ejemplos que yo he explicado, pero los que ha explicado hoy Rafa, ¿no?, de que hay muchos dispositivos nuevos que están saliendo al mercado. Y con Álvaro estamos los comentados. Hace un par de años, Álvaro, no he mirado otra vez, había 12.000 personas en Reddit, en los chats de TDCS, hablando de cómo se hacen TDCS, de que se han quemado. O sea, increíble. No podemos obviar que hay 11.000 personas que se están autoestimulando seguro y que están comentando online, ¿no? Y algunos ponen, pues eso, que se queman, etcétera. Y es un peligro. Entonces yo creo que sí que, como, no sé, desde la neuroética deberíamos de también ver que esto está pasando, ¿no?, y cómo ayudamos a esta revolución de consumer, al menos de dar información sobre la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace Rafa, ¿no?, de los neuroderechos es súper necesario, y la neuroética en general, porque creo que tanto los investigadores como las industrias, como los gobiernos,
deberían de estar preocupados sobre el impacto de estas tecnologías, la privacidad para el individuo y sobre todo temas de autonomía, de identidad, de lo que significa ser un ser humano, ¿no? Y nuestra capacidad de decidir, y sobre el acceso que estas tecnologías van a dar en el mundo y cómo se usan, ¿no? Y yo creo que por eso creo que es muy importante que haya guidelines, ¿no? E iniciativas como los NeuroRights. Ya está. Lo dejo aquí. Si es que... Ana, gracias por lo que has puesto, porque a mí me ha impactado sobre todo los testimonios de la gente con el uso de estas tecnologías. O sea, Rafa nos ha enseñado, y que lo puedes encontrar en Amazon, lo que no tenía tan claro es que ya tanta gente se está estimulando en casa con sus propios protocolos, ¿no? Y eso, de todo lo que era de discusiones de neuroética hasta ahora, lo que más me impacta ha sido eso, de todas estas que hemos tenido en estos años, es la población que ya hay infligiéndose lesiones o haciendo cosas así porque no está regulado. Pero crea todo un reto de todo tipo. O sea, nosotros, en respuesta al Reddit, escribimos una carta abierta al Do It Yourself Community, que se publicó en Annals of Neurology hace una serie de años, básicamente destacando todo lo que piensan que saben que no sabemos, incluido efectos a largo plazo, efectos negativos en distintos perfiles temporales, en fin, muchas cosas de ese tipo, vacíos de conocimiento. Y planteamos la posibilidad de conectar con esa comunidad para aprender, porque ellos lo van a hacer sí o sí, pues si lo van a hacer sí o sí, por lo menos que aprendamos de ello, porque el NIH nos lo prohibió. O sea, nos dijo, no puedes estar haciendo real world science, es un conflicto de interés con el grant que teníamos. O sea, yo creo que hay toda clase de retos estructurales en la comunidad científica y la sociedad para poder beneficiarse del hecho de que va a haber gente que haga cosas, las que sean, ¿no? Y es el mismo tipo de dinámica que hay ahora con los psicodélicos, no es algo nuevo, pero creo que en el caso de la neurotecnología se añade el conflicto de interés que viene derivado por el hecho de que hay empresas que dependen de vender estos aparatos. O sea, el aparato que ha mostrado Ana, esto está en el mercado para la iontoforesis, o sea, para el tratamiento farmacológico a través de la piel. Es para lo que están aprobados. La aplicación transcranial es off-label, es legal, pero es off-label. Por la aplicación transdermal de medicación venden un aparato cada 15 años. Por la aplicación, me lo estoy inventando, pero vamos, hay muy poco dinero. Con el desarrollo de empresas como Neuroelectrics y el potencial de la estimulación transcranial, de repente es el paraíso para estas otras empresas que no tienen el grado de regulación y no tienen el medical grade de estimulación transcranial. Son mucho peor aparato, con muchos mayores problemas, con mucha menor estabilidad, con mucha menor regulación de la cantidad de corriente que aplicas, pero la gente lo está usando y lo va a seguir usando. Entonces, ¿cómo haces para monitorizar, para regularlo? En fin. Y es totalmente distinto en cada país. Ese es el otro aspecto que es importante darse cuenta. Un poco para aterrizar la discusión, retomando los dos casos que os he presentado, problemas prácticos que tenemos encima de la mesa. Y esto ya no es ciencia ficción. Problema número 1, el descifrar las palabras que la gente tenga en la mente. Imagínate que tú te compras un dispositivo de esto porque quieres escribir a máquina en tu computador sin utilizar los dedos, pero cuando estás pensando en lo que quieres escribir a máquina, se te escapa un pensamiento privado o algo, o la contraseña de tu móvil o a la cuenta bancaria que tienes en Suiza, lo que sea. Y toda esta información la descifra con el 95% de exactitud, según el último estudio, la compañía que te ha vendido el dispositivo. Y la tienen archivada en California, donde tengan los servers, ¿no? Imaginaros este problema, que digo, no es ciencia ficción. Esto ya se ha demostrado que se puede hacer. El otro problema tiene que ver con aumentación mental.
¿quién de vosotros no querría tener 30% más de memoria? Yo querría tener 30% más de memoria. Si es tan simple la cosa como te compras un cacharro de estos de $300, te estimulas una vez al día y tienes 30% más de memoria, oye, todos los aspectos de tu vida vas a estar el 30% por encima de lo que estabas antes o de tus compañeros, ¿no? Entonces, el punto de vista mercado laboral, competición, o sea, todo, ganar dinero, trabajar en una empresa, hacer mejores papers. Tenemos una carrera armamentística de aumentación mental, ¿no? Entonces, y como digo, no es ciencia ficción, ya se han publicado buenos papers, ¿no? Bueno, yo creo que son buenos papers, no sé, Álvaro, si te parece el paper ese de Boston University que era bueno, ¿no? Sí, o sea, este es el estudio de Reinhardt, creo que está muy bien hecho el estudio. Masahito Kobayashi, yo os lo mostraré mañana, en mi laboratorio hizo algo semejante con aprendizaje del piano, enseñando que puedes acelerar el aprendizaje del piano. Pero yo no estoy seguro de que la solución sea vamos a hacerlo, porque en ese mismo estudio de Reinhardt, yo con él hablé bastante porque muestran que mejora la memoria, pero dejan de seguir a la persona, con lo cual no saben qué pasa luego. Te mejora y luego qué. Luego te empeora, luego te da una enfermedad, luego cuáles son las consecuencias de esto. Y hay bastantes datos que hemos escrito sobre ello, de que en algunos aspectos el cerebro puede funcionar como un net zero sum operation, que lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. ¿Por dónde es el otro? Si lo supiéramos sería muy fácil. O sea, que tú no lo harías en tu propio cerebro, ¿no? Yo tengo bastante fácil acceso a esas tecnologías y no me las pongo normalmente. Bueno, yo las tengo conmigo todo el día, que llevo el device siempre en el bolso, porque nunca se sabe. Y nunca sabes con quién te vas a cruzar, y siempre lo llevo en el bolso. Pero ¿lo llevas para ponértelo a ti o para ponérselo a él o ella? No, él o ella nunca quiere, me lo llevo para vender yo mi cosa. Pero escucha una cosa, pero cuando yo tampoco lo hago, porque yo recuerdo un paper, Álvaro, que no sé cómo hemos avanzado, de Roy Kadosh en UK, que él decía que en sus estudios había mejorado el working memory in the fault of dual tasking. Y a mí se me quedó grabado este concepto de sí, te he mejorado mucho esta función, pero te he disminuido otra, ¿no? Entonces a mí también me da yuyu, porque digo, oye, a ver si me estimulo mucho para lo que sea y me estoy perdiendo algo. ¿Tú crees que la ciencia ha avanzado en eso o no hay no se han generado muchos más datos con lo que hizo Roy en su día? Yo creo que hay muchos datos semejantes al estudio de Roy. Marnie Nasser ha demostrado que puedes mejorar la fluencia verbal, pero reduces la comprensión. El Roy Hamilton ha demostrado que puedes mejorar la atención espacial cruzada, pero reduces el campo de atención. O sea, lo que haces es centrar el vector, pero reducir la amplitud de esto. Y como eso hay un montón. Pero esos son los fáciles, porque esos son tareas cognitivas interrelacionadas que las conocemos. Antes con Fernando estábamos hablando, nosotros demostramos que puedes mejorar acceso lingüístico, fonémico o semántico con una zona, un subcampo del área de Broca, del opérculo frontal, y la zona vecina hace todo lo contrario. Y sabemos que hay conexiones inhibitorias entre ambas. Yo creo que el gran reto está, si yo mejoro, cambio o altero tal función, ¿qué puede pasar para cosas que aparentemente no tengan ninguna relación y que puedan pasar a 15 años vista? Esa es, yo creo, que la gran dificultad, y es el tipo de estudio que no hay, es muy complicado, va a requerir muchos años, con lo cual el énfasis que pone Rafa del coste-beneficio creo que es muy importante, porque el beneficio para alguien que tiene enfermedad de Alzheimer hoy es una historia. Para alguien que el beneficio que saca es que te pago $50 porque me dejes estimularte para ver si mejora tu memoria o si cambio tu plasticidad, y luego, adiós, muy buenas, yo gané 50 y estoy contento, eso desde mi punto de vista no es ético. O sea, mi conversaciones con los comités de ética, y eso es lo que llevó a
a la conferencia esta que tú dices, el 2015, es que creo que son estudios que no se deberían de permitir hasta que no tengamos claros las consecuencias. Perdona. Espera un segundo. José, ¿tú te estimularías? Tú estás en mitad de esta tecnología y la conoces desde dentro. No, pero fíjate, es un tema que me toca muy de cerca porque en Santander, en el curso de Santander, cuando Álvaro presentó su charla, que ya la había visto varias veces, pero esta vez la vi, hay una transparencia en la que demuestra cómo con esta estimulación, pues a pacientes con problemas de memoria y tal, hay una retención muy clara, una mejora y eso. Y me acuerdo que acabó su charla, se lo dije, mi madre está con Alzheimer en estadio ya temprano, pero a media, y le dije, voy a estimular a mi madre, es que me da igual que esto esté aprobado o no por la FDA, es que me da igual. Y llamé a mi hermana y me dijo, adelante, 100%. Y dije, Ana, tenemos que hablar, ¿te acuerdas? Que todavía no hemos hablado. Pero, o sea, que... igual... Ya, pero, o sea, estoy de acuerdo contigo, José, pero yo pienso, en la cantidad de madres que están llevando a sus hijos a mi trial de epilepsia, ¿no? Y tú te puedes morir de una crisis epiléptica. Estoy segura que si un niño se muere con mi gorro durante el estudio clínico, que sería posible porque te puedes morir de una crisis epiléptica, ostras, me culparían al device. O sea, y yo lo que me da miedo es, José, imagínate que tu madre se pone peor. Ostras, a mí me da cosa, porque cuando hay un hospital, un comité de ética, Está claro. alguien que supervisa, pero yo no lo hago tan alegremente. Cuando hago demos jamás estimulo a ninguno que me lo pide. Pero además yo creo que hay una diferencia fundamental, a eso iba, desde el punto de vista de razón de la intervención. Si tienes una situación donde tienes una depresión resistente al tratamiento médico, una demencia que va a ir a más, ahí hay un beneficio potencial que te lleva a asumir o aceptar ciertos riesgos, desde mi punto de vista. Y yo creo que eso es el balance de riesgo-beneficio que hacemos con toda intervención, con toda medicación. Yo te he contestado, yo no me trataría, pero para estar más activo y más contento y más listo, pero si mi mujer o si yo pudiera, que no puedo, estuviera embarazado y tuviera una depresión y tuviera suicidalidad, usaría estimulación magnética antes que cualquier medicación, 100% seguro. Porque el riesgo-beneficio me parece que es mejor o sea, que depende mucho de la situación, pero aumentar capacidades en ausencia de alteración de capacidad me parece que lo hace un planteamiento muy distinto. Sí. Fernando, tienes una pregunta, pero lo que no tenemos es micrófono, ¿no? No sé si hay todavía. Toma, Fernando. No, sí, era simplemente por complementar un poco. Acércate que te oiga. Hicimos un curso justo aquí, al municipio del Escorial de este año sobre inteligencia y cerebro. Entonces vino un investigador polaco que intentaba mejorar la inteligencia con estimulación magnética y con TACS, con TDCS, y que encontraba sistemáticamente en todos sus estudios que el factor G no mejoraba. Él decía, probablemente estoy mejorando unas cosas, pero estoy empeorando otras. Así que la media, al final, es la misma. O sea, no hay ninguna mejoría, no hay nada, porque al final es un balance entre las dos cosas. Simplemente era complementar. Sí, pero para añadir sobre eso, de hecho, con Ana, nosotros tuvimos un grant de DARPA que sacó una iniciativa. Literalmente era Make Smart People Smarter. O sea, y la idea era coger gente que fueran superdotados con inteligencia fluida muy alta y a ver si podías mejorarles su inteligencia fluida. Y lo que encontramos es que era posible, pero que perdían inteligencia cristalizada. O sea, hay un coste. Y a mí por eso creo que el debate de regulación es muy importante, porque lo que me preocupa de eso es que en China, en este momento, en Estados Unidos en este momento, hay iniciativas para aplicarlo por interés de armamento, de la CIA. Este era una iniciativa de la parte de investigación de la CIA, de hecho. Del IARPA. El IARPA. Sí, yo os puedo compartir información sobre esto.
porque tenía que ver con el proyecto del cerebro de Estados Unidos de Obama. Es una cosa fascinante, pero también un poco terrorífica, ¿no? El cuello No, de ¿y te acuerdas, Álvaro, perdona, José, en ese proyecto yo estaba súper orgullosa porque los de, era Northeastern, ¿no?, en Boston, estimulaban como 10 pacientes o 12 al día, tenían una cadena de estimulación súper bien organizada, o sea, hicieron un trabajo excelente en ejecutar un protocolo de una manera, tenían ahí estudiantes, voluntarios, pam, 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 y recuerdo que pensé, qué bien están haciendo este estudio a nivel de eficacia, fueron brillantes. Pero luego recuerdo, Álvaro, contigo, que tú les decías a los de DARPA, ¿no?, que eso no era lo que ellos querían, que era hacer a la gente más... Oye, y no nos escuchaban, porque eran plan, no, yo tengo la tesis de que esto tiene que hacer esto en el cerebro humano, y cuando les decías una cosa que no les gustaba, al final nos ignoraban y no llegó a ningún sitio. Pero al final la gente busca en estas tecnologías soluciones mágicas a problemas que, a ver, la tecnología es lo que es, pero tampoco es una... ¿no? Lo va a hacer todo y sin coste alguno y sin efectos secundarios. O sea, quiero decir que, no sé, Sí, también pero, hay mucho daydreaming sobre qué puede hacer esto, ¿no? Pero, Ana, un poco para que entendáis el trasfondo de esto de DARPA y IARPA, el problema que tienen los servicios de inteligencia es que tienen tantos datos que el cuello de botella es lo que llaman los analistas. O sea, el problema no es conseguir datos, el problema es de todos los datos es pescar la conversación del terrorista A con el terrorista B en un idioma que no conoces, ¿no? Entonces, y en realidad esto no lo pueden hacer todavía por inteligencia artificial, es factor humano. Y es el cuello de botella de los servicios de inteligencia del mundo, son los analistas. Y estos están gente en su despacho, donde sea, y son gente que debe ser brillantísima. Entonces lo que quieren es aumentar a estas personas. Sí, sí. Todo el objetivo de IARPA, que es como la agencia de investigación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, es aumentar las capacidades cognitivas y mentales de los analistas, con más memoria, más capacidad de procesar información para que pesquen lo crítico, que nadie más lo va a pescar porque está en mitad de un mar de datos que es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Y el otro problema que tienen, que estos son problemas prácticos, o sea, es increíble, cuando hablas con esta gente te lo cuentan, es como, te parece una película de James Bond, ¿no? El otro problema práctico son los que conducen los drones, ¿no? O sea, los drones, detrás de cada dron hay un señor o una señora sentada en su oficina en Virginia con una pantalla de televisión que está llevando el dron por Afganistán y que dice dispara o no dispares, ¿no? Y apunta a dónde. Entonces parece, eso lo descubrió el presidente Obama, que hay bastantes errores. Y seguro que lo leísteis en los periódicos, que se llevan por delante una boda en un pueblito porque se piensan que hay un terrorista y era una boda, ¿no? Y matan a 60 personas. Entonces parece que eso es el otro cuello de botella, son los que lo estamos viendo todos los días, lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia. Los que llevan los drones es el factor humano. Ahí, olvídate de inteligencia artificial. La tiene que haber una persona que apriete el botón o no lo apriete, ¿no? Y si se equivoca, como hoy en Rusia han bombardeado un centro comercial lleno de gente, ¿no? Entonces, estos conductores de drones, resulta, esto tiene que ver el trabajo de Nicolelis, que se ha demostrado que si coges a varios monos y les conjuntas con la misma BCI, interfaz cerebro-máquina, hacen algo mucho mejor que los monos individuales. Entonces, los que quieren hacer los de IARPA es conectar a los conductores de drones de manera que entre todos manejen a un dron con una exactitud mucho mayor que si cada conductor de dron maneja uno, ¿no? No sé si... Pero yo creo que el problema es claro, o sea, si yo creo que es lo que tú decías, o sea, el típico problemático de decir, yo tengo un hijo con un tumor cerebral en una zona muy pequeñita y tengo la posibilidad de ir a un cirujano que toma o se hace la estimulación que sea y hace que su capacidad quirúrgica sea más precisa. ¿Llevo a mi hijo a ese cirujano o a otro que no usa esa intervención?
Esos son los dilemas clásicos éticos que dices, yo lo llevo al que se toma lo que sea, porque o sea, el problema está claro, pero creo que no aprendemos de la historia para recordar algo que cuando empezaron los radares con los aviones cuando atacaban, descubrieron que los ciegos detectaban el sonido del blip del radar, si era o no era un avión, mejor que los videntes. O sea, si no ves el radar, porque estás ciego, pero oyes la firma, entre comillas, del patrón del sonido, en vez de la estática de ruidos y artefactos, los detectas mejor y los ciegos lo detectaban mejor. Con lo cual los ingleses en la Segunda Guerra Mundial intentaron conseguir, y consiguieron, un grupo de ciegos congénitos que se encargaban de ello, pero no tenían bastantes. Y se planteó la pregunta de hacer gente ciega. Esto es algo que escribió Oliver Sacks hace tiempo, o sea, y dices... Para ganar la guerra, ¿no? Para ganar la guerra. Y dices, la motivación es clara, está muy bien, pero Folís como que cruza una barrera. Yo creo que la tentación de solucionar un problema que es real la tenemos siempre, y creo que la oportunidad y la necesidad es hacer una regulación que prevenga eso ese tipo de problemas. Eso ahora existe con financiación estatal y tiene un nombre. O sea, como el gobierno se ha encontrado, bueno, el gobierno español y muchos otros, son tecnologías duales. Sí, sí. Te dicen, hay que invertir en defensa, no queremos invertir en armamento, hablo de España, pero hay mucho presupuesto para defensa, entonces tiene mucho interés, pues eso, en tecnologías como los soldados hacen esto, lo otro, con los pilotos lo mismo, pero tiene que tener aplicación a la población civil, o sea, tecnología dual para que no haya un conflicto así ético de estás financiando el ejército tal y cual. Eso es el momento lo que está ocurriendo y eso es real, o sea, hay un dineral para eso ahora mismo en España espectacular, que es interesante, ¿no? Porque es una forma de hacerte un bypass a la ética quizás de en qué se debe invertir o no. Y dices, tecnología dual, si le sirve a la sociedad es bueno. ¿Qué pensáis que debamos hacer? José, Ana, Álvaro, hay gente que dice, bueno, una solución radical, vamos a parar el desarrollo de neurotecnología, evidentemente eso no es una buena solución, ¿no? Otra gente que dice, vamos a continuar haciendo neurotecnología en plan a toda marcha y olvidarnos de los problemas éticos, pero evidentemente tenemos unas situaciones que estamos discutiendo ahora que son peliagudas, ¿no? Entonces habría que buscar una manera de hacer una innovación responsable. No sé, Ana, si has pensado tú dentro de tu propia empresa estos valores que ponías... Yo la verdad es que, o sea, como CEO y fundadora de esta empresa, yo creo que los fundadores tenemos hasta cierto punto, ¿no?, bastante poder sobre cómo queremos gestionar nuestras empresas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, yo cuando creamos la compañía sí que decidimos que no queríamos entrar en un mundo del video gaming, ¿no? Mucha gente nos decía, oye, empezar a hacer brain computer interfaces for video gaming y tal, y a nosotros no nos interesó eso, ¿no? Porque como founders queríamos tener un impacto diferente, ¿no? Y yo creo que al final, o sea, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero hay otras que las industrias podemos intentar controlar y hacer mejor, ¿no? Y lo mismo para los investigadores, lo mismo para cada uno, ¿no? O sea, no es todo por el dinero y hay muchas maneras de ser profitable y hacer dinero, ¿no? Y yo no me creo que no puedas proteger a los pacientes, ¿no? Y yo, no sé, como empresa espero hacer mucho dinero con terapia de epilepsia y ¿para qué voy a querer vender los datos a un tercero? No sé. Quiero decir que yo creo que si tu greed no es inhumano, ¿no?, y no quieres más, la ética debería de imperar en muchos de los CEOs and founders. Yo lo que no quiero, Rafa, es que pase como con lo del social media. O sea, no puede ser que por el hecho de que tengas una tecnología interesante y potente no esté controlada ni regulada. O sea, a mí el uso que se hace del social media por nuestros niños y adolescentes, eso yo creo que se le tenía que haber puesto freno. Sí. ¿Te puedo hacer un comentario sobre esto? Mira, por casualidad acabamos de publicar un artículo con la
directora del Instituto Nacional de la Adicción en Washington, del NIH, que es mexicana, Nora Volkow, es precisamente la nieta de Trotsky, fíjate, ¿no? Judía mexicana, es la persona que dirige el instituto más grande del mundo de estudios de adicción. Bueno, pues hemos estudiado el uso crónico de social media y es científicamente y médicamente igual que la adicción a sustancias. Igual. O sea, es como, bueno, pero había como 10 categorías clínicas, como checks que tenías que comprobar, y 10 categorías neurofisiológicas, y 10 categorías de comportamiento. Oye, todas. Era idéntico, o sea, no hay diferencia a lo que llaman el uso abusivo de social media, que es más de 5 horas al día, me parece, 5 o 6 horas al día, que no es exagerado. Hay mucha gente en la población, en nuestras propias familias, ¿no? Pues son clínicamente adictos, o sea, igual que estuvieses adicto a una sustancia, ¿no? Entonces es terrorífico, como dices tú, que el social media ha surgido sin ninguna regulación. Hay miles de millones de personas al día que lo utilizan en el mundo, ¿no? Y es algo adictivo que tiene consecuencias negativas para la salud mental. La gente, adolescentes en riesgo se suicidan, o sea, es como un desastre. Sí. Por eso que yo creo que Neurotech le atrae mucho, ¿no?, a la gente y a la sociedad, como, ¿no?, el cerebro y tal, pero creo que me gustaría que la comunidad, tanto la industria, ¿no?, como los demás, le pongamos la atención que merece, porque con social media tú puedes decidir no tener una cuenta, no tener un móvil, tener un móvil antiguo, pero es que con el cerebro es diferente. Lo que va a hacer Elon Musk de implantar chips, etcétera, es una nueva dimensión, ¿no? Y yo creo que la neuroética, los neuroderechos, creo que está súper bien que como mínimo se haga ruido de que esto no es otra tecnología, ¿sabes? Como el Fitbit que te pones y ya está. O sea, esto te está afectando lo que te define como humano y tendríamos que tratarlo con más cariño, ¿no?, que cualquier otra innovación tecnológica. Yo estoy de acuerdo, pero creo que, en primer lugar, no se debe frenar el desarrollo de las tecnologías, porque, por lo menos en gran medida, su motivación, la tuya incluida, es de aplicación para quitar un sufrimiento humano. Creo que eso es el primer aspecto, y el segundo aspecto, que da un beneficio social. Entonces, creo que no se puede frenar y no se pueden poner regulaciones que cortapisen a las empresas para cortapisar la innovación, porque eso al final es peor el remedio que la enfermedad. Pero se tiene que regular el uso de esa tecnología, en qué aplicaciones y en qué momentos. Creo que eso también es necesario, me parece. Y el gran reto en ese esfuerzo es que va contra la tendencia de todos nosotros. O sea, cualquier padre, cualquier madre, cualquier ser querido, ¿no?, querrías usar la tecnología para mejorar los problemas que tú ves. Y la usamos, en forma de libros, en forma de aparatos, en forma de lo que sea. ¿Cómo regulas para, por lo menos, siendo claros en lo que sabemos y no sabemos? Que creo que es parte del problema, que hay una desinformación enorme en términos de los claims que dicen que se puede hacer con estas tecnologías, que una cosa es hacer un estudio como el de Reinhardt, muy controlado, en gente muy controlada, en un contexto muy específico, y otro decir que puedes aumentar en todo el mundo la inteligencia en un 30%. Eso no está demostrado. Preguntas de todos vosotros. Venga, que no ha habido demasiadas preguntas. O soluciones, mejor soluciones. Sí, soluciones. Yo tenía un comentario respecto a los datos, porque, por ejemplo, recientemente hemos tenido un caso muy claro, ¿no? 23andMe, que de pronto quiebra y todos los usuarios estábamos muertos de miedo. ¿Dónde van a ir nuestros genes? Salían de vez en cuando anuncios que decían que iban a poner la empresa en un país con baja regulación legal y todos los otros iban a ir allí. Entonces ya no sabías qué iba a pasar. Al final ha derivado en otro sitio, todo el mundo histérico porque ¿dónde iba a ir mi ADN?
Claro, con el EEG o con estas técnicas de registro, ahora estamos muy tranquilos, pero probablemente en 10 años todas esas bases de datos te estarán diciendo vas a tener Alzheimer, vas a tener riesgo de tal, tus hijos van a tener... Porque esos fingerprints están ahí y seguramente un día se van a usar. Yo creo que esa es quizá la primera fase de la regulación, son los datos. O sea, porque ahora no tenemos mucha conciencia de que sean tan futuristas, pero las generativas van a hacer estas clasificaciones muy, muy rápido. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero además, esto es algo que tú puedes comentar más, ¿no? En este momento los datos no solo no está regulado su posible uso futuro, sino que no son tuyos ya. O sea, tú te compras Muse, un aparato que está en Amazon, que tiene una aplicación, es muy guapo, lo hace muy bien, y te ayuda a relajarte con neurofeedback, y los datos de tu EEG son propiedad de Muse para siempre. Y si tú le dices, yo no quiero que hagas ese análisis, te dicen, oiga, usted compró el aparato tú. Sí, en estos contratos con el cliente, o sea, para encender el aparato, cuando lo haces ya has otorgado a Muse. Además, el lenguaje legal te mueres de risa porque otorgas la propiedad a perpetuidad en todo el universo. En todo el universo. Entonces, tengo un amigo, el Werner Herzog, que para meter puya dijo, en todo el universo menos en la galaxia Cygnus 24. Y el abogado se puso súper... No, tiene que ser en todo el universo, porque si no, no puede ser. Digo, pero es solamente una galaxia pequeñita, donde esos datos sean míos. Entonces, es una situación, evidentemente, si te pones del otro punto de vista, yo conozco a algunos de estos abogados. Los abogados tienen que maximizar lo que llaman el modelo de negocio de la compañía. Y las tecnologías digitales y los social media nos han enseñado que el nuevo petróleo son los datos. Estas compañías no venden, no te venden las aplicaciones son gratis porque se acaparan tus datos y venden esos datos. Entonces, evidentemente, están empezando ya a coleccionar bases de datos. Por ejemplo, una de las grandes compañías se llama Emotiv, de neurotecnología, y esta, si miráis en la página de web, por lo menos hace unos meses, decía que ya tienen más de 100 millones de horas de datos cerebrales de los usuarios en su base de datos. Entonces, para ellos eso tiene un valor pues como si fuese una bolsa de petróleo, una compañía petrolera, ¿no? Ahora ya habría que un poco que matizar de qué tecnologías hablamos, ¿no? Porque Emotiv la conocemos todos. O sea, yo creo que el mensaje es el mismo. Lo que dices tú, eso hay que controlarlo porque ahora mismo la regulación, eso de que pertenezcan para siempre para el universo es una locura. Pero lo que tiene Emotiv, por mí puede tener 100 billones de datos, si conoces el device, es extremadamente pobre. O sea, que no es lo mismo que digas, tengo esos datos de un casco como los que tiene Ana, con un sampling de todo tu cerebro, a lo que tiene Emotiv. Lo que tiene Emotiv es algo, o sea, yo lo he usado, yo lo he tenido como para demostraciones para estudiantes de high school que venían y hacer jueguecitos un día al año en la universidad. Es un juguete. Digo el Emotiv como es. Entonces, el mensaje es el mismo, pero también no hay que volverse locos, que con lo que hay hasta ahora tampoco es que digas... Pero déjame que pushback, vale. porque al hilo de lo que decía Fernando, en este momento lo que tienen es muy pobre. Es una cuestión de tiempo, desde mi punto de vista, que con un casco, con MEG, podamos predecir, yo creo que probablemente creo que se puede hacer ya, la probabilidad de que tienes riesgo de o que ya tienes enfermedad de Alzheimer. Eso quiere decir que si yo voy a tener demencia de Alzheimer en 15 años, tengo la enfermedad ya. Si ahora estoy usando Emotiv para estar tranquilo, quiere decir que eventualmente, si Emotiv tuviera suficiente cobertura, se podría detectar. Y yo creo que es una cuestión de desarrollo de LLMs y algoritmos que podamos detectar no con 64 canales, sino con estos dos, esa misma signature. Por lo menos es experimentalmente testable. Yo creo que al final lo sabremos. Sí. Si eso fuera el caso, imagínate una situación en la cual yo ahora me escriba mi seguro médico y me diga, oiga, a partir de ahora tiene usted que pagar 7 veces más porque sabemos que tiene enfermedad de Alzheimer.
Bien. Eso con cigarrillos lo están haciendo en Estados Unidos, Pero el pushback también es, el pushback del pushback es, joder, que no solo, o sea, la IA y los LLM no son ilimitados, no hay contexto, o sea, te puedes poner a hacer el ejemplo contrario, a tumbar todo eso, que no hay que volverse locos, que decir, por culpa de la IA, con esta mierda de sensor que tenemos de los sensores, podremos predecir todo esto. Pues igual no, igual hay una barra que dices, es que no puedes predecir eso aunque tengas todos los datos del mundo. Estoy de acuerdo. A lo mejor Es lo único no, decir que sí. A lo mejor no, pero yo lo que digo es que tenemos que crear el marco de regulación para que, si fuera posible, no caigamos en esas consecuencias. Sí, sí, puedo decir, antes de tu pregunta, cuando hablas con la gente que hace modelos de lenguaje, por ejemplo, para descodificar el lenguaje interno, hay un punto de inflexión en que los modelos empiezan a funcionar de verdad, y eso depende del tamaño de la base de datos. Si la base de datos es pequeñita, la efectividad es poca, pero cuando pasa un nivel, eso parece que el gran ejemplo fue la descodificación de las caras por algoritmos de inteligencia artificial, y en el momento que tenías una base de datos de más de 1 millón de caras, el algoritmo empezó a ser mejor que los humanos en descodificar caras. Entonces, lo que es posible que ocurra en neurotecnología, ahora tienes compañías como Emotiv, que tiene pues, 100 millones de horas, ¿no? Y habrá otra, los de Muse, que tendrán 50. Pero esto va creciendo. Imagínate que llega un momento que habrá 1 billón de horas de EEG, y ahí es cuando los algoritmos van a como take off, y ahí, a partir de ahí podrán descodificar cosas que ahora mismo nos parece imposible, ¿no? Porque eso es un poco la lección que hemos aprendido de la IA, ¿no? Que depende no solo la potencia del algoritmo, sino sobre todo del tamaño de la base de datos. Entonces, yo por eso sería también muy cauto, ¿no? Porque lo que ya está ocurriendo, el almacenamiento de datos neuronales que está ocurriendo en todo el mundo, pues como en 10 años igual, como dice Álvaro, te pueden diagnosticar. Bueno, lo sé a través de un espía, entre comillas, que tengo en Google. Este fue la persona que era el director del proyecto de Obama de cerebro, acabó en Google, y me la encontré por casualidad una vez que fui a Google en un pasillo, y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estamos prediciendo el Parkinson con 10 años de antelación, según las búsquedas que hace la gente en Google. Y digo, ¿cómo? O sea, eso me lo contó hace unos años. Ya te pueden predecir. Dentro de Google hay un grupo que te predice si vas a tener Parkinson con 10 años de antelación. Y digo, ¿y para qué lo vais a hacer? Es porque vamos a vender un test. Imagínate, no sé, Álvaro, si tienes comentario en esto, pero de la manera que tú escribes en la computadora, tecleas y las palabras que utilizas para buscar y todo eso, ya en Google hay un grupo que está utilizando esta información para predecir Parkinson. Entonces, imagínate esto cuando en vez de predecir Parkinson de la manera que tienes de teclear, tienen directamente acceso a tu actividad cerebral, ¿no? Sí. No, que siendo un poco desolador el panorama, pero desde antes, o sea, creo, así como antiguamente cuando uno iba a un doctor y le iba a dar sus datos, te hacían un consentimiento informado que uno lo leía y lo firmaba físicamente, y como era más fácil leérselo porque además era relativamente corto. Pero ahora como que está generalizado y normalizado que en el fondo, sobre todo en cada aplicación, en cada página web, en cada lugar que uno se conecta a internet, te ponen un acepto de términos y condiciones que si uno se pone a leerlo son páginas de páginas donde te intentan, o sea, lo hacen a propósito largo y lo hacen con letra chica a propósito para que en verdad uno no se lo lea, porque a la hora que uno se lo lee, o sea, posiblemente dijera que no, porque atrás está todo este tema de la venta de información, etcétera. Entonces, como que, ¿cómo se puede avanzar? Porque yo encuentro hace mucho tiempo de locos que no haya una regulación de este acepto, los términos y condiciones. Eso en Internet, y se puede extrapolar para todos los que son estos devices de neurotecnología, etcétera. Ya hemos pasado una hora. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque si no vamos a tener que acabar y empezar el otro panel. Una pregunta ahí detrás. Es solo un comentario.
No es por ser optimista, pero la normativa europea es muchísimo más fuerte que la estadounidense. En Europa no se puede hacer una cesión de datos médicos a perpetuidad. Tus datos siempre son tuyos. Sí. Sí, Te cuento. Hay- No, tú di. No, esto lo hemos estudiado al dedillo. Para regulación médica, sí. Para regulación comercial, no. Los europeos viven, o vivimos, pues yo soy también europeo, con la idea de que el GDPR lo cura todo. Pues hemos leído el GDPR palabra por palabra y lo hemos contrastado con todos los problemas éticos que salen de la neurotecnología. ¿Y sabes qué? Que no está cubierto en absoluto. Porque cuando hicieron el GDPR fue hace ya 20 años, o sea, no tenían ni idea por dónde venían los tiros. Entonces, en Europa, a pesar de que hay mucha arrogancia de que los europeos tenemos las leyes ya súper fetén, yo diría que está Europa detrás del continente americano, países como Chile, Brasil, Estados Unidos, en la regulación de los datos neuronales. Ahora mismo en Europa no hay nada, excepto un anteproyecto de ley que se ha presentado la semana pasada en España de Cantabria. Fíjate, los del gobierno de Cantabria han presentado un anteproyecto de ley para proteger los datos neuronales de dispositivos comerciales como si fuesen datos médicos sensibles con todas las de la ley, ¿no? Perdón, Álvaro. Sí. Sí, no, iba a decir eso, que a nivel médico estoy totalmente de acuerdo, pero que a nivel de productos no médicos no lo está. Y a nivel médico, esto lo puede comentar Ana, quizá el reto es el uso de los aparatos que se hacen, que es legal, porque está aprobado para un uso determinado y lo puedes usar clínicamente, pero con otra intención. Y si el enfermo te da su consentimiento informado, pues ahí vas. Y es un consentimiento informado médico. Claro, ese es el reto de aplicaciones en niños, en enfermos con enfermedades más avanzadas, que creo que es complicado. Bueno, yo creo que hemos dado... Perdona, Ana. Sí. Acaba, sí. Álvaro, no te he oído muy bien, pero bueno, simplemente yo creo que reiterar la importancia de estos debates. Creo que es muy importante, ¿no? Y es algo que en América se hace mucho, ¿no? El hablar a muy largo plazo de las consecuencias de las cosas, ¿no? Y creo que es un ejercicio que es urgente porque la tecnología va muchísimo más rápido, ¿no?, de que lo que nos imaginamos, y hay que prepararse para discutir las consecuencias, ¿no?, positivas y negativas. Pero también os digo que yo estoy súper optimista de la cantidad de pacientes y del impacto positivo que van a tener estas tecnologías hacia el futuro. Pues con estas palabras, el resumen ejecutivo de Ana, que no podía haber sido mejor. Acabamos la sesión de ética de la neurotecnología. Liberamos a Ana. Muchísimas gracias por todo el tiempo que has estado con nosotros hoy. Sabemos que seguro es un día muy complicado para ti. Y vamos a parar durante unos 5 minutos y volvemos a la carga.